Bueno, y este programa que está al aire, que se llama Conciencia, y esta conductora, Luisa Adet. Y llegó el momento importante, el momento especial. Si bien hay momentos especiales en el programa, y más que súper especiales en la programación del día de Conciencia Top New, este viernes estás sintonizando mi programa. Y esta es la entrevista, sí señor. ¿A quién vamos a conocer hoy? A Alexander Marín Mendoza. Él nos saluda, vamos a ver de dónde, ¿eh? Que nos cuente él, que nos salude. Hola Alexander. Hola Luisa, buenas tardes. Como ya le había dicho, mi nombre es Alexander Marín. Un saludo especial para ti y para toda la audiencia en todos los lugares del mundo donde la escuchen. Así. Soy de Colombia. En este momento estoy viviendo aquí en Bogotá, Colombia. Pero mis orígenes son en una ciudad que queda al sur de Colombia, que se llama Neiva. Neiva, Neiva, sí. Es un clima caliente, sí, es un clima cálido, caliente, es muy bonito, es una ciudad pequeña y lo típico de allá de Neiva es que se celebra todos los años un festival que es el Festival del Bambuco. Eso es conocido a nivel mundial, el Festival del Bambuco. Qué lindo. Es que Colombia es Y súper preciso, alegre. Tiene muchos festivales, ¿no uy, es cierto? sí, sí, aquí se celebra, cada ciudad tiene el festival de la cumbia, en Medellín el Festival de las Flores, en la parte norte, en la costa, el Festival Vallenato. Hay muchos festivales, todo el año mantenemos en fiesta. En Cali, la Feria de Cali, que es como el Festival de la Salsa, hay muchos festivales. Yo creo que es uno de los Sí, países aquí en que, Colombia hay muchos festivales. sí, uno de los países que me gustaría visitar por la alegría. Por supuesto que la crisis mundial llega a todas partes, ¿no es cierto? Pero ustedes como que saben ver la parte buena de la vida, digo, por lo menos es lo que vemos de aquí. Estuve viendo tu canal de YouTube y les recomiendo a todos los oyentes que busquen en YouTube Alexander Marín Mendoza y les va a salir. Yo pensé que iba a encontrar poesía, ¿no? Pero hay muchísima información. Eres verdaderamente un youtuber que te interesa mostrar los lugares históricos o la casa de gobierno. Y sabes que me impactó muchísimo eh, esa nota que hiciste con respecto a los estigmatizados en Colombia. Qué misterio religioso tan Sí, impresionante. mira, Luisa, que yo conocí de viva voz, digamos, estuve allá en el pueblo, es en un pueblo en el departamento del Meta. La ciudad se llama Villavicencio, eso queda en el llano, es un pueblito que se llama Restrepo. Allá hay una comunidad religiosa, bueno, como le he contado yo en algunos tiempos de mi juventud, fui religioso, iba a ser sacerdote, pero cosas del destino, tal vez cosas de Dios, me tuvo la vida de matrimonio. Estando allá en Restrepo Meta, conocí esa comunidad religiosa que se llama Los Hijos de la Madre de Dios y ahí estaba este estigmatizado con el cual yo hice el documental. Él se llama Roque Jacinto Solaque. Ujú. Yo llegué a la comunidad 2 años después que él ya había muerto. Y creo que en la actualidad hay otro señor que también pertenece a la comunidad y todavía tiene los estigmas. Mira Es vos. un misterio, bueno, es algo de fe, y es una fe religiosa que solo estando, o sea, estándolo, viviéndolo, es que uno más o menos se da cuenta de cómo funciona eso. De todas cosas, de todas formas, los misterios de Dios a veces son cuestionables, pero uno los vive
de acuerdo de la fe de cada uno. Es Pero maravilloso. sí, es un tema maravilloso y es bonito. Y el cómo surge la comunidad religiosa también, porque es impresionante y es Claro. muy bueno. La fe, todo lo que es religión, ayuda mucho al ser humano a desarrollarse y a evolucionar, ¿no es cierto? Y eso es súper importante. Luego hay otras vivencias, ¿no? Otras pruebas que pasamos en nuestras vidas que también le sacamos el aprendizaje, como por ejemplo tu etapa de seminarista y que has estudiado teología, filosofía. ¿Cuánto te quedó de eso? ¿Cuánto aprendizaje? Y otra cosa que me llamó la atención, que has viajado mucho. Has vivido en Costa Rica, en México. ¿Qué te quedó de todo eso? La experiencia es muy bonita porque, bueno, yo viví en Costa Rica, un país pequeño pero muy bonito, muy tranquilo. Algo que me llamó la atención cuando estoy en Costa Rica es, allá no hay ejército, allá no hay- existe una policía como policía urbana y un país muy tranquilo, muy turístico. Y Claro. algo bueno de los viajes que le quedan a uno es conocer las diferentes culturas y ampliar la visión para comprender a las demás personas y para comprobar que hay gente muy buena, bueno, también hay gente no tan buena, pero en todos los lugares donde yo he estado hay gente muy buena y gente que practica muchas cosas, que tiene unos estilos de vida diferentes. La comida me encanta. Este año fui a conocer Chile. Estuve en Chile a Ah, principio de año porque tenía dos cosas fundamentales que tenía que hacer y era conocer los viñedos. Para mí el vino es impresionante. sí. Conocer los viñedos y el proceso del vino, la uva, y conocer la casa de Pablo Neruda. Ah, Quería, quería conocer la casa de Gabriela Mistral, pero no era ahí, porque el primer poema que leí yo en mi vida fue uno de Gabriela Mistral, precisamente. Y yo me metí eso en la cabeza que yo tenía que conocer, bueno, a Neruda también me gustaba mucho. sí. Entonces estuve conociendo la casa de ahí de Santiago, La Chascona, Ah, impresionante. O sea, me conmovió acá, casi se me viera hasta la lágrima de la emoción de saber que estaba en el lugar donde él lo había velado, donde él había escrito muchos poemas. Quise conocer el de Isla Negra, pero bueno, estuve también en Valparaíso, pero no nos dio el tiempo para ir a conocer la casa de Isla Negra. Pero, pero sí, fue una experiencia maravillosa. Y conocer esas culturas, bueno, algo que también tenía, que quería conocer era lo del el mate de los argentinos. ah. Una vez que estuve y quedé encantado. Y yo dije, y me traje una libra de mate y el mate, la bombilla y todo eso. Ese tipo de culturas, o sea, las compara uno y son hermosas. Conocer las diferentes culturas y los alimentos es impresionante. Ay, sí, las comidas. En México, ¿cómo es la comida? Debe ser re picante, me la imagino. Uy, en México nosotros vivimos en Huitzila, Ajá. como del DF, como a hora y media, 2 horas. Pero mira que yo comparaba un poco la cultura mexicana con la colombiana y tiene como cierta similitud en algunas cosas. Mira. En algunas cosas tiene similitud. También conocí la parte rural de México Ajá. y tiene algunas similitudes. Mm, El DF es una ciudad impresionantemente grande, inmensamente grande. Y claro, también, pues, también por cuestiones religiosas quería conocer lo de la Virgen de Guadalupe, el Tepeyac, claro. donde también conocimos toda esa zona. Quería también mucho lo de Teotihuacán, porque la cultura mexicana con todo esto de las reservas, de las
las pirámides, de los indígenas, de todo eso, Teotihuacán es un lugar impresionante con las pirámides del Sol y de la Luna Mm, y toda esa cantidad de culturas diferentes y la comida, oh, la comida calle, bueno, uno conoce, dicen que uno conoce más la cultura de un lugar cuando uno en las comidas callejeras, cuando es se reúne verdad. con el pueblo que le habla a uno de esto. Sí, en México las comidas son como, me parecieron como muy condimentadas Ujú. y picantes, Oh, pero también tienen sí. cosas deliciosas, los tacos, los burritos, eso no, Ah. sí, es impresionante, sí, me gustó mucho. Todo eso que has vivido, todos tus estudios, tus viajes, seguramente influyeron en tu literatura, ¿no? Porque ahora me gustaría que me hables de tu literatura, sé que tienes dos novelas, que también haces poesía. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo nació ese interés por escribir? Yo, yo creo desde muy niño, Ah, una vez, hace poco, estaba hablando con una compañera que crecimos juntos. Ella ahorita vive en Toronto, Canadá. ah, Y hablábamos cuando le conté yo el libro y me decía ella, porque casi no recuerdo, pero me decía ella que a mí me gustaba declamarle poemas cuando yo era pequeñito. Y es que resulta que cuando yo vivía en un pueblito, en un pueblito llamado Palacios, que queda al oriente de Neiva. ah, Ahí en ese pueblito es donde se recrean las dos novelas. Y en ese pueblito había un señor que se llamaba Tomás. Yo tendría unos 6 7 8 años y él declamaba poema, él no sabía escribir ni leer, pero él declamaba cuentos, poemas, y a mí me encantaba, yo me iba para la casa de él a escucharlo. Yo pienso que de ahí como que nace ese gusto. Y siempre me ha gustado declamar y todo eso, el teatro, todo. Cuando estoy en el colegio, hay un profesor, los profesores influyen en uno impresionantemente. Tenía un profesor de literatura llamado José Luis Avilés. Él, en las semanas culturales, como sabía que a mí me gustaba la poesía, me llegaba y me pasaba 2, 3 poemas. Los primeros que me aprendí así largos fueron del Indio Rómulo, la poesía gaucha, mm. que ¿por qué no tomo más? La historia del Orcón, todas esas me las sé por él, porque él siempre me ponía a recitarla, y entonces me puso él a leer a García Márquez, a Julio Cortázar, a Mario Benedetti, a los latinoamericanos. Claro. Y con él empiezo yo como a cogerle gusto a la literatura y ya empecé a leer de todo, de todo, de todo. Y al último me doy cuenta que me gusta la literatura como la novela negra, como la novela policial. Y también y también muchos temas bueno, filosóficos también, por lo menos Justin Gardner, yo me obsesioné mucho con él, el del creador del mundo de Sofía y, y el misterio del solitario. O sea, me obsesioné tanto y empiezo a buscar y averiguar. Y ahí inicia como mi gusto por la literatura. Sí, y es cuando, Cuando empieza la... sí te decía, cuando empecé a leerte, yo dije, wow, acá hay misterio, ¿no? Y hay como una realidad, pero que a la vez la llevas a lo que es imaginación, le pones dosis de muchas cosas cuando nos contás esas historias, como que hay leyendas. Y bueno, hay dos novelas que hay que leerlas y que tienen, una es la más antigua, digamos, Veraguas. Esa novela, ¿cuándo la escribiste? ¿Cuántos años tendrá esa novela? Qué pena que se La publiqué en el 2021. Ah, 2021. En el 2021, sí, publiqué Veraguas. Veraguas es el nombre de la finca donde se realiza la historia. Más o menos así, a vuelo de pájaro,
historia de una niña que se casa a los 13 años con un hombre, bueno, un poco mayor, y es en el tiempo cuando está la violencia en Colombia, la violencia entre liberales y conservadores, que estaba más cruda allá en el Huila, en el campo, digámoslo. Y es los inicios de cómo se empieza a formar el pueblo de Palacios, llama el pueblo, y esta familia, esta pareja, llegan a tener 12 hijos, una cantidad de nietos y bisnietos, duran casados. El sacerdote les dice que por ser muy niña no va a durar nada. Duran 67 años casados. Y entonces la novela narra desde el primer momento de que se junta esa pareja, todo lo que vivieron, la violencia, su vida, criar 12 hijos en el campo, en las adversidades, y toda esa narración que muchas veces muchos colombianos han vivido esa Claro, misma historia. sí, 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 absolutamente de la realidad. Sos un gran observador, ¿no? Te gusta observar a los Sí, otros seres humanos y de allí sacás tus sí, argumentos. Ujú. Y la cuestión de la leyenda, sí, claro, y es, bueno, es tomada. se está cortando un ¿Cómo? poquito que se está cortando un poquito la señal, pero bueno, los oyentes tienen paciencia. Sí, por la señal. Sí. Eh, ¿Qué más nos querés contar de Veraguas? Y si no, pasamos a Zapa Blanca. ¿Es verdaderamente una leyenda o es de tu autoría esa historia? ¿O te basaste en Esa alguna historia de leyenda? Zapablanca, no, esa historia de Zapablanca, en el mismo pueblito de Palacios, yo tendría unos 6 años. Ah, Tendría yo unos 6 años cuando de pronto apareció un muro en una quebrada, en un río pequeñito que había allá, el primer muerto que aparece en un pueblo. Y no se sabía ni de dónde venía ni nada de eso. Esa historia me quedó a mí, yo decía que tenía que escribirla, pero no sabía cómo. mira. Existió una persona, un muchacho, que le daban por apodo Zapa Blanca. Ah, Y él fue, la gente le echó como la culpa de que él había sido el autor de muchas de esas cosas. mm, Al tener yo esa historia verdadera, pero tocaba recrearla, y empiezo a armar los personajes y a darle vida al muerto que había aparecido y a Zapa Blanca y a toda o sea, su familia, a ponerle carne a eso, y empiezo a crear la historia porque se escuchaba nada más como un mito que había sucedido y que era y que esto. claro. Entonces empiezo a hacer ciertas averiguaciones y a darle vida. Es Mm, una novela muy juvenil porque se desarrolla dos jóvenes, Salomé y Alberto, se encuentran por cuestiones de la vida en Neiva, y el de tanto hablar, Alberto resulta siendo sobrino de Zapa Blanca y le cuenta las historias y las hazañas. Zapa Blanca para Alberto era un ídolo, era como ese antihéroe, esa persona que lo idolatraba. Salomé, siendo una joven, una adolescente, se siente seducida por esas cosas maravillosas y emprenden entre los dos una búsqueda para conocer la verdadera historia de Zapa Blanca. Aunque él había muerto, era la historia. Ellos, en el transcurso de averiguar, viajan a Villavicencio, viajan y conocen una comunidad religiosa donde él supuestamente había estado, y empiezan a perseguir, a buscar la pista. Buscando esa claro. pista, descubren muchas verdades de su familia y de todas las familias. Van desenterrando secretos. Exacto, por eso te digo de suspenso, ¿no? Que te va llevando a que querés leer más, que leer más y ver qué descubren ahí. Está buenísimo. Y es muy reciente tu novela Zapa Blanca, Sí, ¿verdad?
hasta ahorita, hace como unos 8 días, 15 días, la publicamos en Amazon. Claro. Ya para todas las personas del mundo, en cualquier lugar del mundo donde estén y quieran conocer, Mm. leer Zapa Blanca, esta fantástica historia. Y lo bueno es que también al leer Zapa Blanca van a hacer un recorrido, personas que estén en otros países, en Europa, en Sudamérica, y quieran conocer un poco del sur del Huila, el sur de Colombia, tiene una trayectoria de narración de los lugares donde ellos han recorrido, conocen el clima, la cultura, la gente del Huila, y entonces van a conocer un poco más de Colombia por medio de esta novela. Pero sí, tenés una manera de describir los lugares que uno se los está imaginando, de repente parece que estás ahí. Y además, ¿sabes qué? No solamente que te encontramos rapidísimo en Amazon, en Kindle, ponemos Alexander Marín Mendoza, sino en Google. O vos en Google ponés Zapa Blanca, porque yo soy re curiosa, y me puse, digo, ay, pero será una leyenda realmente que de los lugares colombianos, eh, pero pones Zapa Blanca en Google y te salta Alexander Marín Mendoza. Listo. O sea, es tuyo, es Sí, absolutamente, y me pareces muy interesante como escritor. Así que bueno, me encanta recomendar, ¿no? Libros, novelas muy interesantes, así como tu canal de YouTube, que está buenísimo. Y escúchame, Alexander, ¿y poesía también? ¿O directamente declamás poesía de otros autores? ¿O tenemos poesía de Alexander? pues tengo algunos. Bueno, aquí no creo que tengo uno que le hice a mi papá hace muchos años. Y, y estoy tratando de recopilar, porque es que a veces yo escribo y escribo y los tengo así sueltos. Ay, ay, Pero ay. estoy, estoy tratando de recopilarlos todos porque también quiero sacar Ay, un libro de poemas. mm, De hecho, yo empecé como mi vida literaria empezó con la poesía. claro. Eh, Y en el Huila, y estoy haciendo algo, es que en el Huila estamos, bueno, ahorita se van a cumplir los 100 años de una novela que, de una novela de un escritor muy reconocido, José Eustacio Rivera. Ajá. Él es Opita. Mm, Y se van a cumplir los 100 años de una novela que se llama La Vorágine. ajá. Todos, o sea, cuando estudiamos en el colegio era de obligatoria lectura en el grado séptimo, octavo, noveno, leer la literatura colombiana, sobre todo de José Eustacio Rivera, La Ajá. Vorágine, una historia fantástica. Y tiene él un poema, me gustaría declamarlo, de Ay, José Eustacio sí. Rivera, se llama Los Potros. No me digas que lo sabes de memoria y tanto que lo Yo estudiabas o no. bueno, me toca mirar algo porque es que me lo sabía hace mucho tiempo porque me encantaba. Inclusive en Neiva, por la carrera segunda, hay un monumento a los potros ¿qué? Está el poema ahí. ¿Lo Yo tengo un tenés canal de, perdón, ¿lo tenés en tu canal de YouTube? no, está en Ah, el canal de TikTok, porque ah, yo hice en el canal de TikTok, fui allá y visité el monumento y declamé ahí en el monumento, declamé el poema de los potros. Ahí es hermosísimo. Y ah, es de José Eustacio Rivera, quien estamos celebrando los 100 años de sí. la novela La Vorágine. Mm, bueno, Y dale. es un poeta del Huila, de mi región. Sí. Sí, ¿Y lo tenés ahí cerquita para decirnos, aunque sea una parte? sí, si quiere lo declamo. Dale, ¿Sí? dale, sí. Dice, dice así, dice. Los potros. Atropellados por la pampa suelta, los raudos potros el febril disputa, hacen silbar sobre la sorda ruta,
los huracanes en su crin revuelta. Atrás dejando la llanura envuelta en polvo, alargan la cerviz enjuta, y a su carrera retumbante y bruta cimbran los pindos y la palma esbelta. Ya cuando cruzan el austral peñasco, vibran en relincho por las aldas rocas. Entonces paran el triunfante casco. Resoplan roncos ante el sol violento y alzando en grupo las cabezas locas, oyen llegar el retrasado viento. Claro que Ese es el poema de Los Potros. sí, como esos giros, ¿no? Que se nota, 100 años de un poeta que quedó, que pensar que esos poetas de la antigüedad, ellos se habrán ido de este plano sin tener la dimensión de a dónde iban a llegar, ¿no es cierto, Alexander? Yo pienso que la poesía, yo cuando estaba en el colegio, yo preguntaba mucho sobre qué era la poesía. A mí, digamos, a mí me hacía vibrar la poesía, me encantaba la poesía, pero yo no sabía por qué, ni sabía qué tenía. Ya mucho tiempo después, porque yo sé que desde niño me gusta, pero no sabía por qué. Claro. Ya cuando va uno como leyendo, conociendo y aprendiendo y las diferentes técnicas de la rima, de las décimas, de todo esto que compone la belleza de la poesía. Y Ujú. entonces una vez averiguando, leyendo, ¿qué es poesía? Poesía es creación. El término, o sea, el término lo encuentra uno, poesía es creación. Todo el que cree, el que crea, hace poesía. Por Exacto. eso la poesía es ese sentido sublime que le da muchas veces el valor a la vida. Claro, claro. Los, Ahora, los ahora poetas tienen como... sí. Y los poetas antiguos como que escribían con esa métrica, y esos sonetos perfectos, que ahora ya fue variando, ¿no? Ahora somos más poetas de verso libre, de métrica libre, pero de todas maneras la esencia de la poesía está. Escúchame, y 100 años de José Ignacio Rivera, y esa novela La Vorágine. ¿Por qué llegó a esta parte de la era de la humanidad con esa importancia? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que esa... eh, Sí. eh, la vorágine que fue escrita en 1820, imagínate, 1824. Esa novela, bueno, narra la historia, así por encima, La vorágine narra la historia de un poeta de apellido Cobo, que se enamora, era un poeta, así como los poetas bohemios, Claro. volados en la vida, se enamora de una joven llamada Alicia, de clase alta, que el papá de Alicia la quería hacer casar con un burgués, pero ella estaba enamorada de su poeta. Mm, Se encuentran y se enamoran, y entonces ella, para escapar del burgués que quería hacerlo casar su padre, se escapan para el Amazonas uh, con su, con su poeta Cobo. Y en ese trayecto de caminar y andar se van para el Amazonas, huyéndole a su padre. Allá se encuentran a un tipo, se me escapa ahorita el nombre, que la secuestra a ella y a su amiga. ¿ah? Entonces empieza la lucha de este poeta, Cobo, por recuperar a su amada. Y Uh, mientras se interna en el Amazonas, ya frontera Colombia con Brasil, ah, descubre una realidad que es los caucheros. En ese tiempo había mucho campesino que trabajaba sacando caucho de los árboles y era gente explotada. Entonces, José Eustacio Rivera, por medio de la vorágine, revela esa situación de maltrato en el que estaban siendo sometidos estos campesinos.
de abusos, de no paga, de Wow. falta de alimento, Y más. de abuso y violaciones a las mujeres y todo eso. Ay, sí, yo Entonces, también me quiero conseguir esa novela, hay que tenerla. O sea, es porque me buenísima. imagino, ya con el poema nomás que nos leíste, que veíamos esos caballos con esas crines, o sea, lo ves Ajá, cuando alguien describe con esa calidad, hay que tenerlo, por supuesto que sí, es como algo de la literatura buenísimo. universal, ¿no es cierto? Como tantos, así como hablamos de Neruda, por supuesto, ay, gracias, qué linda charla, aparte, cómo podemos hablar de un montón de cosas y enriquecernos con vos, Sí, claro. Alexander. Alexander, yo te quiero hacer una invitación, porque bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero la invitación acá te la hago en público para que tengas un espacio en Conciencia Top New, amigo. Aquí los espacios son absolutamente gratuitos y me parece que sos una persona a la cual hay que escuchar, porque hay mucho que aprender. ¿Eh? Así que, Sí, le agradezco, me estoy infinitamente agradecido. Inclusive voy a iniciar ahora, pues bueno, por ahora en el canal de TikTok. Pues ujú. tengo una biblioteca no muy grande, pequeña. Ah, aquí tengo el libro de Veraguas. Ay, Veraguas, sí, sí, que también lo abrí en Kindle, lo voy a seguir leyendo. Mi amor, qué Sí, ejemplo de mujer, 13 añitos, y ahí toda una vida al lado de su hombre, 12 hijos, qué maravilla. 12 hijos, más de 40 y tanto de nietos, de bisnietos, tataranietos. Sí. Y, y entonces tengo pensado en empezar a hacer como reseñas de libros Ajá, sobre escritores. Hay mucho escritor aquí en Colombia que de pronto no es muy conocido y son muy buenos. Entonces, hacer como ciertos tipos de reseñas un lujo. de, ese- de allá de mi tierra, del Huila, hay un grupo de mujeres, son 9 mujeres poetas. Mm, Sacaron ¿cómo se llama? una Una antología. antología, sí, y cada una con su libro de poemas, son profesoras de escuelas, son de lugares rurales, otras son de la ciudad, y han estado moviendo, y ellas son las que prácticamente también están promocionando mucho los 100 años de la vorágine. Son Claro. unas mujeres excepcionales, unos poemas bellísimos, y Bueno. son de allá, de la región de Neiva. Bueno, Alexander, yo ahora te voy a mandar más o menos las pautas como para que tengas tu espacio, con tiempo, por supuesto. Pero si te apuras mejor, porque yo Sí, claro. ya Sí, quisiera sí, claro. tenerte en la radio. Muchas gracias, Perfecto. muchísimas No, a usted. gracias. Y bueno, un saludo y nos vamos. Un saludo a la audiencia, por favor. Listo, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que están escuchando en este momento la emisora, en todos los lugares del mundo, especialmente allá en Argentina, Luisa, y a todos. Infinitamente agradecido. Bendiciones para todos. Muy amables. Muchas gracias. Bye bye.